El pájaro loco se va de campamento. Es la nueva película del personaje que tiene muchos problemas. ¿Pero qué pasó aquí? ¿Por qué es tan mala? Pues acá te diré mi experiencia y crítica sin spoilers. Guess who? Woody Woodpecker Goes to Camp es la película de comedia dirigida por John Rosenbaum, siendo una secuela de aquella película del 2017, que la verdad fue muy mala también. Pero en este 2024 tenemos la segunda parte disponible en la plataforma de Netflix, teniendo una pequeña mejora en el aspecto del pájaro loco, pero no tan distinta en muchos puntos claves de la cinta anterior. Pero, ¿por qué la considero muy mala? En primeros comentarios sé que esta película es para niños, es para un público infantil, incluso es de esas cintas que puedes disfrutar en familia. Pero hay un pequeño detalle con este personaje tan carismático como el pájaro loco. Y es que muchas de esas personas adultas lo vieron de niño, disfrutaron de esas series animadas, las cuales eran muy entretenidas, con una comedia bastante aceptable. Entonces, ¿cuál es la falla con estas películas? Pues a pesar de eso, no mantiene esa esencia muy típica del personaje. Sinceramente la perdió. Además que es una película sin mucho sentido y hablo del guión, ya que tiene 3 escritores y no se ven por ningún lado. ¿Qué escritores tan flojos? Que por lo cual pueden brindar una secuela más agradable o que tenga más impacto. Un ejemplo de este género puede ser el universo de Sony, y allí ya pueden ver la diferencia entre ambos, donde uno es todo un éxito y al otro la crítica lo está destrozando. El pájaro loco se va de campamento es otro intento fallido desde mi perspectiva. En ningún momento pude hacer conexión con la película y me pareció muy mala, no brindando algo más que una interpretación forzada y una comedia mediocre. En aspecto de CGI el trabajo deja mucho de qué hablar. En muchas escenas es más que obvio e incluso hay momentos donde por pequeños segundos no tienen coherencia, siendo algo malo y pobre de ver. Hay una escena donde un personaje trata de abrazar a otro épico personaje y una parte de la mano queda por encima de sus hombros. Son unos pocos segundos, pero son detalles que definen el trabajo final. Por otro lado, sí me ha gustado el agregado de otros personajes a diferencia de la película del 2017, tales como Pablo Morza, Buzz, Chili, y hay otros guiños o referencias a otros personajes. Además, hay una frase que puede involucrar a Batman o en su debido caso a Rambo, y estuvo agradable de ver. El pájaro loco se va de campamento nos brinda un mensaje sobre el trabajo y la falta de comunicación entre familiares, siendo temas bastante aceptados y dándose ayuda para los pequeños de la casa. Es importante mencionar que a pesar de no poseer una buena trama o no estar bien estructurada, transmite esa esencia a medida de las pruebas que van pasando nuestros protagonistas. Hablando de las interpretaciones, no volvemos a quedar cortos. No lo sé, señores, no me explico el porqué de actuaciones así tan planas cuando pueden brindar mucho más y hacer emotiva o interesante a la película. Incluso las interpretaciones de los adultos son malísimas. Creo que quien más sobresale y mantiene algo de su esencia cómica es Pablo Morza. Pero cuéntame, ¿cuál fue tu experiencia antes y después de ver esta película? Déjala acá en la caja de comentarios y no olvides suscribirte al canal. El pájaro loco es un personaje muy famoso y reconocido por su gran humor y aventuras locas. Acá tenemos otra cinta más para su legado, y creo que no le hizo honor a su nombre. Aún así, estoy más que seguro que los niños la van a disfrutar mucho, pero para mí es muy mala, la considero un poco mejor que la película del 2017 y eso por el agregado de otros personajes, dejando la esencia de Buzz y por momentos la de Morza. Señores, por encima mi calificación final para esta cinta es un 4.5. Por acá te habla Tomás Ubieda. Aquí te dejo otra crítica que te puede gustar y no olvides que el cine es reflexión.